Noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. 7:05, estamos ya en la mesa de análisis y saludo aquí con mucho gusto a mis compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Axel? Un gusto saludarte a los compañeros y por supuesto a la audiencia en este viernes. ¿Qué tal? Juan Ordorica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Axel, a la mesa, a la producción y hello, estimada audiencia. Viernes 20 de diciembre, hoy vale... Hoy se agradece triple, sí, porque es viernes navideño. 3.5 yo diría porque... Sí, porque es posada, sí, la verdad se agradece. Sí, triple. Gracias por estar triple con y nosotros. Vale mucho. Sí. Armando Ojeda, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer, es un gusto, compañero, estar este día tan bonito. Hay que decir que está bonito porque sí está. Mientras Dios nos dé un poco de vitalidad, salud, energía y alegría de vivir la vida, pues hay que gozarla, ¿no? Así es, y aquí vamos a estar con mucho gusto. Pues empezamos, Jesús, con el tema, es el de estos centros de rehabilitación, que ha habido diversos incidentes en las últimas semanas. El gobernador Rubén Rocha decía esta mañana, daba el dato de que ha habido en 3 centros incidentes violentos desde que se llevan a algunas personas. Ayer fue el incendio de uno de estos centros en Mazatlán. Y bueno, lo que también llama la atención y preocupa es que las autoridades no los tienen pues ni siquiera censados, supervisados, hasta que ocurran este tipo de hechos. Es que dicen no los teníamos bajo supervisión, no contaban con los permisos. Pues sí hace falta mucha regulación para este tipo de lugares, Jesús. Sí, bueno, hay que decirlo, cumplen una función muy importante los que están de manera regular dando un servicio a la comunidad. Algunos son gratuitos, algunos otros son, digamos, de paga. Y pues en teoría hay 207 censados, por decirlo de alguna manera, en Sinaloa. Pero aproximadamente nada más de ellos 117 cuentan con todos los permisos necesarios y están dentro del registro de, digamos, de centros de rehabilitación que cuentan con todo lo necesario, ¿no? Que hay un equipo médico detrás, hay un equipo de contingencia, un equipo de psicólogos. Es decir, el tema de la rehabilitación para el consumo de drogas es un tema muy complicado, es un tema donde atiendes también el derecho humano de las personas a la rehabilitación. Es un tema considerado de salud pública, por supuesto. Depende directamente de la Secretaría de Salud y, pues digamos, del órgano encargado del tema de adicciones en Sinaloa. Es un tema que ha llamado la atención en estos últimos días por el marco de lo que hemos estado viviendo. Por supuesto que se tiene que estar revisando periódicamente porque además en muchos momentos se ha dicho que son espacios para la violación de los derechos humanos de las personas que ahí están, digamos, en un proceso de rehabilitación contra las adicciones. Como te digo, es un tema importante que hay que revisarlo de fondo y lo más importante de todo es que tampoco se puede ni satanizar ni criminalizar a todos los centros de rehabilitación porque hay algunos en Sinaloa que operan bajo una lógica de atención de excelencia y que ayudan mucho a que las personas pues salgan de ese fantasma de las adicciones. ¿Cuántos hay, dijiste? 200 y tantos, 207, 227, algo así, pero solamente 100 y feria están regulados, tienen como todas sus certificaciones y cuentan con el personal médico, de asistencia social y psicólogos que están pues dándole una atención completa, ¿no? O debieran estar dando una atención completa. Muy bien, Juan, vamos contigo. Pues este tipo de centros, dice Jesús, no hay que pues condenarlos, ¿no? De antemano, porque muchos sí cumplen funciones pues importantes para rehabilitar a las personas con adicciones. Sí, claro, a mí me ha tocado un par de amigos irlos a visitar ahí que les han de alguna manera mejorado la vida. Y sí, algunos centros donde, repito, los que yo fui, al menos se veían pues bastante organizados, bastante ordenados sobre todo, pero no todos tienen digamos, el aval de las autoridades, ¿no? Y a veces estar de manera irregular hace que algunos actos de violencia se presenten sin tener el control del gobierno detrás. Es bastante triste que muchos de estos centros de rehabilitación en estos momentos pues hayan sido víctimas de la delincuencia. Es triste, pero yo creo que la autoridad tendría que poner un poco más de atención y sobre todo los centros de rehabilitación también en estos momentos tener o mejorar sus
protocolos de seguridad también, ¿no? Porque muchas de las personas que están ahí internadas tal vez no quieran estar ahí por su propia voluntad, quieran salirse, no se sienten a gusto, a veces las familias los tienen, ellos no están ahí por su propia voluntad, y yo creo que en estos momentos tendrían que revisar de una manera más clara sus protocolos, y las autoridades ser muy claras de quiénes están regidos por la ley y quiénes no, y apoyar de alguna manera con algo de seguridad a los que consideran ellos que tienen una labor que estén medianamente cercanos a lo que la normatividad y la legislación así lo contempla. Muy bien, Armando, vamos contigo. Bueno, el secretario de Salud, Cuitlahua González, estuvo, creo, declarando en la prensa, ¿no? Él fue el que dio a conocer que el sector salud de Sinaloa ha visitado al menos 207 centros de rehabilitación a lo largo del estado. De ellos, 117, dice, lo comentaba Jesús, encontraron las condiciones de las unidades reguladas, operan al 100% en materia de acondicionamiento, dice Cuitlahua, pero el resto de los centros aún no cuentan con la certificación. O sea, el resto de los centros es hablar como de 100, y son muchísimos. Y yo me pregunto, y mucha gente se pregunta, ¿cómo operan? Si el gobierno no los regula, y el gobierno no sabe incluso de su existencia, ¿cómo se financian? ¿De dónde sale el recurso? ¿Quién los canaliza a los enfermos, a los adictos, hacia esos centros? ¿La propia familia los integra, los interna ahí? ¿O hay volantes como ese patrulla espiritual que se ha hecho tan famosa en los últimos meses a través de las redes sociales, donde va y pues levanta por diosero, levanta gente, no sé si es drogadictos, pero por lo menos en estado de calle, pues los encuentra y se los lleva pero eso también tiene algo de irregular, ¿no? Por supuesto que llevarse sí. A alguien, o sea, por la fuerza, está privando de la libertad, de sus derechos, su condición económica, humana, su condición física, su abandono, pues es responsabilidad, yo creo, compartida de la familia y del propio gobierno, de las autoridades, que tendrían que regular ese tipo de personas que están perdidas en la calle. Puede ser también demencia, de enfermedad de demencia, ¿no? Y puede ser también adicciones y también el alcoholismo. A ver, ¿de qué manera están desplazando estos centros a los centros de Alcohólicos Anónimos? No, es que son cosas distintas. No completamente. Los centros de Alcohólicos Anónimos están muy regulados, están muy bien establecidos, reconocidos, y ha habido muchísima gente que se recupera y está sana y reincorporada a sus labores cotidianas, a su familia. Pero bueno, lo seguimos platicando. Vamos con Jesús. A mí me ha tocado hacer trabajo con organizaciones de la sociedad civil y trabajar muy de cerca con centros de rehabilitación en el país y darme cuenta pues de lo que pasa ahí, incluso de ver el procedimiento desde que encuentran a la persona o la persona se acerca, ya sea por voluntariamente, porque la familia los acerca, los tutores los acercan, y pues empieza un proceso de valoración que llega, ¿no? Y inmediatamente se ve qué tipo de adicción tienen, cuánto tiempo tienen de consumo, hacen una historia clínica del que se va a tratar, porque es un procedimiento médico al final de cuentas, es un tema que está regulado y que tiene protocolos de atención y que van buscando la mejoría del paciente hasta que sale por completo, y desafortunadamente no todos logran salir en la primera anexión, por decirlo de alguna manera, o en el primer ingreso. A veces tienes que pasar varios procesos y es un tema realmente complicado. Ahora, la diferencia está justo en esto, en aquellos que tienen todas las regulaciones, es decir, que tienen el aval médico, que tienen la atención de salubridad del ayuntamiento, los permisos del ayuntamiento, la Secretaría de Salud, y que además están, entiendo, inscritos dentro de los protocolos y procedimientos que cada uno puede llevar de manera particular, pero que no atentan, por ejemplo, los derechos humanos de las personas ahí, porque hay otros que tienen pues criterios muy duros de atención, ¿no? Es bien sabido que meterte en un centro de rehabilitación, digamos, vamos a ponerlo en estos términos de la época antigua o de la vieja escuela, pues era un tema muy difícil, donde incluso había violencia física, o sea, era una cosa muy complicada. Entonces se supone que todo esto cambia, que la legislación cambia,
y pues al final de cuentas la atención de estos espacios pues está para hombres y para mujeres, para que en un tiempo determinado haya anexiones por 2 meses, por 6 meses, pues creo, no sé si hay más de 6 meses, pero bueno, al final de cuentas tienes que ir llevando un protocolo donde la integración social es importante, lo que platicaba Juan, es importante convivir con ese círculo de amigos, ese círculo de familia que debe de estar ahí para atenderte y para reintegrarte propiamente. Y lo más interesante de todo, Axel, es que muchos pudiéramos pensar que el tema de las adicciones trastoca únicamente a los sectores más vulnerables económicamente en la sociedad, y no. Las adicciones son tan comunes y tan frecuentes en todos los estratos sociales que hay centros de rehabilitación de alto lujo donde pagas muchos millones de pesos para poderte rehabilitar, y no siempre funciona o no siempre sucede, porque pues no todo es la técnica o la aplicación de la metodología para sacarte del fantasma de las drogas, sino más bien también la voluntad de la persona, el círculo familiar y todo eso. Entonces, por eso te digo, hay centros irregulares que tienen que ser verificados, por supuesto, y otros tantos más que cumplen una gran función social. Muy bien, vamos a salir a la pausa. Me quedo contigo en radio, Juan. Nos quedamos en vivo en las redes sociales, seguimos platicando de este tema de los centros de rehabilitación que, bueno, están ahorita en agenda y en discusión por los hechos delictivos que ahí se han registrado. Creo que es importante poner el foco sobre estos sitios, más que nada para que pues entren en regla principalmente, no es que sean necesariamente malos. Seguimos en las redes sociales, vamos a un corte en radio, ya regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Axel Avendaño. Bueno, nos quedamos acá en vivo en las redes sociales, Juan, nos quedamos contigo. Yo diría, o sea, no es que estén mal en sí los centros estos de rehabilitación. Lo que yo creo que tendría que checarse es que no tenga que ocurrir algo de este nivel, que lleguen y los recluten, o que haya un incendio que deje heridos, para que el gobierno se dé cuenta de, este lugar no estaba regulado. Pues, y el tema de seguridad, ¿no? Porque muchos de ellos pues son irregulares, pero no significa que estén mal, o sea, que allí haya algún tipo de ilegalidades, ¿no? Bueno, es ilegal en el momento que no tiene algún tipo de regulación, pero sí, el tema de seguridad, yo creo que en este momento, más allá, los gobiernos tendrían que ver si están regulados o no, cómo ayudarlos, porque finalmente ahí hay personas que están bajo un tratamiento, el que sea, desconozco la parte técnica, cuál sea el tratamiento, pero hay personas que padecen algún tipo de adicción y se están tratando ahí. ¿Cómo el gobierno ayudarlos en estas circunstancias, en esta emergencia y en seguridad? ¿Cómo hablar con ellos, estar en contacto? ¿Cómo brindarles un apoyo? Eso es lo que hay que ver, hay que entenderlos. Ya veremos, ya habrá tiempo seguramente de regularizarlos, pero en este momento lo que es más alarmante es la parte de inseguridad, cómo tratar con ellos. Y yo desconozco si hay centros de rehabilitación públicos, no lo sé, debe de haber, no lo sé. Yo me acuerdo cuando estaba niño, si había unos comerciales que decían ahí los centros de rehabilitación, no sé si todavía haya, repito, desconozco, pero si hubiera, yo creo que tendrían que fortalecerlos más. Yo siempre he sido la idea, bueno, porque he visto estudios que toda la cantidad de dinero que se le dedica al fortalecimiento, bueno, al combate, más bien dicho, a las drogas, el 20-30% que se le dedica a la rehabilitación fuera más exitoso. Es decir, legalizar todas las drogas, y de toda esta cantidad de dinero que le ponemos al combate, un 30% que le pusiéramos a la rehabilitación, tuviera mucho más éxito en el combate a las drogas. Pero bueno, eso es materia para otra mesa. Pero de entrada no sé si hay centros de rehabilitación públicos, desconozco, y si los hubiera, creo que es momento de ponerle más dinero para evitar las irregularidades. No tengo el dato, yo tampoco. Hay una comisión que depende... Sí, todo eso la burocracia sí hay, pero la parte de si hay un centro de rehabilitación público, no lo sé. De niños sí había, eso sí me acuerdo porque había comerciales, pero ahorita no lo sé si hay. No sé si alguien tenga el dato. Mira, por supuesto, la nomenclatura ahí está. ¿Quién encabeza la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones? Que se supone que es la que tiene que regular los centros. Pero no sé si tengan salud tal cual un responsable centro. de esta comisión. Sí, pero tienen centros. Sí. Pregunto. Por eso, pues, exactamente. La mayoría están subrogados, pero sí hay atención gratuita. Bueno, ahorita que preguntabas, yo recuerdo una época del gobierno de Francisco Labastida, empezaron a funcionar los CIG, Centros de Integración Juvenil. Esos existen todavía. Bueno, ahí está la respuesta. Lo que son instituciones del gobierno
estaban subsidiadas de alguna manera por el gobierno, reconocidas, legalizadas por el gobierno. Yo me acuerdo que estuve en la puesta en marcha en Guamúchil, en aquellos años, del Centro de Integración Juvenil. Ahí doña Auralia Moreno de López, la esposa del presidente Hugo López Pérez en aquel tiempo, inauguró y fue una gran luchadora para instrumentar mecanismos para apoyar este tipo de centros. Ella inauguró el Centro de Integración Juvenil. Creo yo que aquí en Culiacán está operando también un centro de integración juvenil, y pues sería cuestión de investigarlo, porque esa es la respuesta a lo que decías. El gobierno tiene esas herramientas, pero bueno, si los abandonan y no los dejan en el abandono en cuanto a subsidio, pues bueno. Vamos a... 7:20, estamos de regreso ya en la mesa de análisis. Estábamos en vivo en las redes sociales, me quedé contigo en Radio Juan, siguiendo con este tema de los centros de rehabilitación, que pues sí le falta mucho en tema de regulación. Preguntabas en el corte si habrá a nivel público alguno que sea gratuito, pues es la pregunta que aquí nos hacemos. Estaba buscando ahorita en internet, a ver, lo que hay, según lo que encontré, es si hay subrogados. Pero no hay del gobierno que los administre propiamente, no hay. Y yo creo que ahí sí tendría, así como hay las guarderías del IMSS, que son del gobierno, incluso para las mujeres, cuando hay violencia contra las mujeres, hay centros de refugio que las controla el gobierno, el DIF que tiene casas cuna, o sea, vamos, sí hay varias instituciones de gobierno, pero de centros de rehabilitación no hay. Como dice Armando, ahí en los tiempos de la Bastida había uno, yo me acuerdo que federales también había, o sea, sí había, porque me acuerdo que había comerciales que de niños nos decían ahí los centros de rehabilitación, ¿no? Tenían un nombre, hasta una campaña que ahí eran, desconozco, insisto, pero lo que pude buscar no hay en este momento uno solo que depende del gobierno. Subrogados sí hay, y seguramente deben de tener algún subsidio, pero no hay que lo mantenga el DIF o la Secretaría de Salud. No lo he encontrado. Si por ahí alguien del auditorio o de las autoridades nos dicen, pues con mucho gusto, y les hacemos algún tipo de difusión, porque no encuentro. Armando. Sí, yo creo que sí sería interesante, importantísimo, que resurgieran estos centros de integración juvenil a nivel estado, en cada municipio, cada ayuntamiento se promovieran la integración de esto, porque sí, la verdad, hacen falta. Yo no estoy en contra de estos llamados anexos, pero muchos de ellos que operan irregularmente se convierten prácticamente en prisiones insalvables para muchos jóvenes que se llevan, no pueden, pierden en sus derechos. Les vienen algunos penales de alta seguridad para la forma en que son ahí vigilados, sometidos, alimentados incluso. Yo estuve platicando con un muchacho una vez que estuvo en Monterrey, por allá acá en Nuevo León. Dice que estuvo internado y la verdad es el infierno puro. Tuvo que buscar la forma de escaparse, dice que se logró finalmente, y lo persiguieron por muchos tiempos hacia el Estado de México. Él vivía allá en la Ciudad de México. Entonces, yo te digo, este tipo de centros deberían ser regulados y supervisados constantemente por la autoridad para ver cómo operan, para ver también qué opinan y cómo va la evolución en materia de salud, de recuperación de los tratados, pero no, al abandono, solos, y extrañamente que el gobierno desconozca su operación, su funcionamiento. Eso sí es muy, muy lamentable. Sí, coincido que hasta que ocurre algo como esto, se pone a discusión el regular y supervisar este tipo de centros, Jesús. Lo que pasa es que regulados están, y la norma oficial mexicana funciona y aplica para los sí, que están regulados, se supone, obviamente. pero hay muchos que no lo están. En casas particulares, que no tienen que los métodos médico, que decía Armando ahorita, claro, estos videos virales de que ahí justo es a donde tiene que haber presencia de la autoridad, pues para cancelarlos evidentemente, pero en todos aquellos donde funcionan, hay organizaciones civiles o no gubernamentales que tienen abiertos estos centros que funcionan de manera adecuada,
y que tienen un protocolo, te digo, porque me ha tocado verlo, cómo funciona, y cuando las cosas las hacen bien, tienes mayores posibilidades de que la persona en readaptación vuelva a ser un ciudadano funcional, un ciudadano de bien, alguien que pues se aleje del tema de las drogas. Hay algunos de corte religioso, otros que no son de corte religioso, es decir, hay de muchos tipos, y por supuesto, dentro de todos estos, pues hay algunos que no cumplen con el mínimo, ni siquiera de sanidad, vamos, ¿no? Que están en hacinamiento, que hay un tema de violencia, que hay un tema de muchas, pues de la violación de muchos derechos. Pero te digo, esos son, creo, punto y aparte de los que sí están regulados, de los que sí cumplen una métrica. A ver, tiene que haber, si hay un psiquiatra, tiene que estar con cédula profesional, si hay un psicólogo, tiene que tener cédula profesional, y pues están ahí atendiéndolos como profesionales en el tema de las adicciones. Aquí en Culiacán hay varios centros, en Mazatlán, en acá en el norte había uno muy famoso, muy reconocido. Hay un incluso montón. Personas artistas reconocidos vinieron a internarse ahí. Sí, bueno, y además hay otros que son, digamos, pues de más lujo, donde tienen otras metodologías y donde el encierro prácticamente es como en un resort, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, hay de todo un poco. Lo que sí es algo bien interesante. La mayoría de las personas que entran ahí por su propia voluntad tienen mayores posibilidades de salir en un esquema positivo de tratamiento, a diferencia de aquellas que son llevadas a contrario a su voluntad, así como estos que está de moda. Parece pues, que ¿no? los levantaron. Claro. Vamos a cerrar 30 segundos, Juan y Armando, porque tenemos las recomendaciones, así que cerramos el tema. Sí, bueno, yo creo que es un tema pendiente como sociedad y como gobiernos, el modificar esto, el sistema de rehabilitación que tenemos de droga. Yo creo que no está funcionando tanto, tampoco hay datos, me puse a averiguar cuál es el porcentaje de rehabilitación que hay, y pues no hay estadísticas oficiales, y yo creo que desde ahí estamos partiendo mal, porque si no tenemos un buen diagnóstico, difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces yo creo que esta parte tiene que cambiar. Muy bien, Armando, cerramos. Por supuesto, el gobierno tiene mucho que hacer, sociedad, gobierno también, las instituciones, crear organismos que en verdad estén bien regulados, con todo el personal capacitado para atender a estas personas y envolverles la posibilidad de reintegrarse socialmente, laboralmente a la cadena productiva del Estado, del país. Muy bien, cerramos el tema. Va a quedar mucho por comentar. Seguiremos atentos a este tema de los centros de rehabilitación. Tenemos 3 minutitos y vamos con nuestra sección de viernes para cerrar. Muy un poquito más felices, Jesús. Pues mira, ya para cerrar el año, si usted quiere hacer una parrillada, quieren hacer una buena carne asada y que esté un parrillero ahí presente, la parrilla de Arnold o Arnold Parrillero en el 6672 061946 6672 061946, te hace unas picañas, una papada a las brasas, cualquier cosa, en 1, 2 o 3 tiempos, tú le hablas, te pones de acuerdo con él, muy buenos precios, te voy a tener un evento, una posada para 15, 20 personas, 10 personas, se ponen de acuerdo y hacen un menú, y ahí da cuenta que tienes un chef a la parrilla. Trabaja aquí en Culiacán, pero estoy seguro que si te pones de acuerdo con él y traes la agenda vacía, se va hasta Escuinapa a hacerte una papada de cochino. ¿Nos repites el número? Sí, claro que sí. El teléfono de Arnold es el 6672-061946. Recomendado, y creo que aquí ya lo han probado varios. Muy bien. Juan. Yo voy a recomendar, si usted ahorita en estos momentos, sobre todo con la crisis que estamos pasando, necesita un financiamiento de 200,000 pesos hasta 10 millones de pesos, que ahorita los gobiernos no tienen porque están apoyando la mayor cantidad de gente posible, hasta los bancos están batallando. Entonces, si usted tiene una pyme y necesita apoyo, repito, de 200,000 hasta 10 millones de pesos, comuníquese a Financiera Afluencia con el teléfono 6671-275070 aquí en Culiacán, 6671-275070, pero es para todo el estado. Comuníquense Financiera Afluencia si tienen, repito, problemas con pymes, que trae bronca de crédito y necesita para cerrar el año o iniciar el 2025. Están prestando de 200,000 hasta 10 millones de pesos. Están especializados en pymes. Financiera Afluencia. Muy bien, Armando. Para informarle a la gente de Culiacán, Axel, compañeros, amigos, todos los que nos escuchen, no se han dado cuenta que aquí en Culiacán existe un restaurante, un lugar que se llama Campestre Food Garden, o sea, el jardín de las comidas. Menú de especialidad, rápidamente se las paso: gorditas, tacos, tostadas, enchiladas, sopa de tortilla, torta de cochinita, torta ahogada, hamburguesas, boneles, alitas. Los miércoles las gorditas paga usted 2 y se lleva 3. Los sábados las hamburguesas se lleva 4 por 3. Y los banquetes navideños tenemos, fíjate nada más, para en Navidad, Axel, ahí hay
una variedad importantísima, usted tiene que hablar. Pero lo interesante, cuenta este restaurante todos los días con bebidas, 38 variedades de mezcal ahumado, elaborado, artesanal, ahí mismo. Los miércoles y viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche, los sábados y domingos de 2 de la tarde a 9 de la noche. El domicilio, ahí les va, anótenlo. Calle Neptuno, 1442, Colonia Residencial Campestre en Culiacán, Sinaloa. El teléfono para pedidos y apartados, se lo paso, 6673-461020. Háblele y le va a contestar su propietario Cándido Rodríguez y su yerno Miguel, que atienden ahí. Ahí mismo elaboran ese mezcal artesanal divino. La verdad que quien vaya ahí no se va a arrepentir. Pues, ahí está la promoción de Campestre Food Garden. Ahí tenemos. Si en viernes se antoja. Sí, más, por Armando. supuesto que sí. Yo rapidito, unos segundos nada más, la recomendación que les doy. Y la voy a repetir en enero porque ahorita no es la mejor época. Pero se vale de todas formas. Si usted quiere empezar a hacer ejercicio o quiere empezar el año haciendo ejercicio, les recomiendo este lugar al que yo voy, Roof Training Studio. De hecho, ahí estoy. Ahí me pueden ver haciendo ejercicio. Es un estilo funcional. La verdad que lo recomiendo muchísimo, incluso si tienen problemas de movilidad o en la espalda. Le digo, se los doy ahorita, en enero se los recuerdo porque seguramente con razón, varios vamos a entrar el año queriendo bajar las comidas. Roof Training Studio. Al 100, Axel, ahí se ve el video. Sí, brincando y desplantes. Desmundializarse. En enero se lo recuerdo, pero mientras les voy pasando el dato. Compañero, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Jesús. Gracias, Juan. Nos vemos el lunes, Axel, Dios mediante. Gracias a todo el equipo de Línea Directa. Se queda con la información en nuestra web y en nuestras redes sociales. A nombre de Víctor Torres, muchas gracias. Les saluda Axel Avendaño. Nos escuchamos mañana en la emisión sabatina. Gracias y hasta la próxima. ERSA presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Axel Avendaño. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Axel Avendaño. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.